Muy buenas tardes a todos. Un país pequeño y de los más pobres de Europa del Este, pero que tiene en sus manos la llave para desencadenar la ola de colapso del sistema de una superpotencia. Moldavia, una tierra que parecía estar rodeada de desesperación entre los escombros, después de la era soviética, ahora se ha convertido en el centro de una tensa y feroz confrontación geopolítica. Y esto se explicará a través de los siguientes contenidos principales. La tumba de Charnitsia y la trampa geopolítica. Un enorme depósito de municiones de la era soviética, ubicado a solo unos pasos de la frontera con Ucrania, se está convirtiendo en el escenario de un desastre regional si ocurre cualquier incidente. Ante esta jugada peligrosa, ¿qué hará el Kremlin con la Unión Europea? Activar el escenario de autodefensa para derrotar al Kremlin. Frente a la brutal pinza de la campaña de manipulación de $350 millones de Rusia, Moldavia sorprendió al darle la vuelta al tablero con un plan audaz de Vidinso, listo para eliminar las fronteras y unirse directamente a un país miembro de la OTAN. El país más pobre de Europa también se atreve a desafiar a Rusia. Después de Ucrania y Armenia, la zona de influencia histórica de Moscú se está desmoronando rápidamente cuando el país más pobre de Europa se atreve a romper abiertamente el chantaje del gas. La aterradora verdad es que Rusia está perdiendo el arma suprema que ha tenido durante tanto tiempo. A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. El segundo gran fracaso de Putin, Moldavia, y con un contraataque astuto, el Kremlin perdió toda su influencia en Europa del Este. Antes de entrar en el contenido, les pido que por favor tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias a todos ustedes. Estimados señores, en el mapa geopolítico de Europa del Este, Moldavia aparece como una herida aún abierta de la historia, un país pequeño, pobre y uno de los más vulnerables de la región. Sin salida al mar, sin ningún recurso mineral como apoyo, este país ha quedado solo entre las ruinas desoladas de la economía postsoviética. Las mayores tragedias de Moldavia no solo radican en las desventajas geográficas o económicas, sino en una crisis existencial de vida o muerte, la silenciosa desaparición de un pueblo. En las últimas 3 décadas, una migración histórica ha hecho que entre 1 y 1,22 millones de ciudadanos, equivalente a una cuarta parte de la fuerza laboral en edad productiva, hayan abandonado el país. Cuando las generaciones jóvenes y educadas se van y nunca regresan, el corazón del país se va agotando, dejando a muchas empresas enfrentando una grave escasez de mano de obra y provocando el colapso de los ingresos fiscales nacionales. Con un ingreso per cápita de apenas unos $8,000 estadounidenses, una cifra muy modesta en comparación con el promedio de la Unión Europea, la economía de este país depende desesperadamente de la agricultura y de las remesas enviadas desde el extranjero, que representan hasta el 15% de los ingresos de los hogares. Los analistas internacionales no dudan en llamar a este un país que está desapareciendo poco a poco, donde el círculo vicioso entre el declive demográfico y la crisis económica está asfixiando cualquier esperanza de resurgimiento. Sin embargo, el destino parece desafiar a Moldavia con una prueba aún más cruel: el estrangulamiento geopolítico desde el exterior, combinado con la decadencia causada por la sombra de la corrupción interna. Para el Kremlin, el líder Vladimir Putin durante muchas décadas nunca ha abandonado la ambición de considerar a Moldavia como un patio trasero natural en el gran plan de restaurar la influencia y el imperio de Rusia. Moscú ha utilizado todas las cartas más brutales para imponer su voluntad, desde mantener ilegalmente una fuerza militar estacionada en la región separatista de Transnistria en el este, hasta usar la energía como arma estratégica al cortar repentinamente el suministro de gas en medio de los meses de invierno más duros, amenazando con sumergir a todo un pueblo en el frío y la oscuridad. Esta intervención es tan sofisticada y maliciosa que los informes de inteligencia oficiales han revelado que Rusia inyectó más de $100 millones de dinero sucio solo en una docena de ciclos electorales, con el objetivo de comprar votos, manipular la política y causar caos interno. Esa devastación externa se combina con la corrupción interna de la era de los oligarcas manipulada por Vladimir Putin. El punto culminante fue el escándalo impactante de 2014, cuando políticos corruptos robaron hasta $1,000 millones del sistema bancario, haciendo desaparecer el 12% del PIB en una sola estafa espectacular.
El autor intelectual de este gran caso, Ilan Shor, actualmente se esconde en Moscú y sigue sirviendo como una pieza estratégica del Kremlin para manipular la política de Moldavia. Sin embargo, los cálculos pragmáticos sobre el papel del Kremlin fracasaron completamente ante la voluntad inquebrantable del pueblo en la capital Chisinau. Moldavia decidió no arrodillarse ante la avalancha de presiones. El giro histórico ocurrió en el invierno de 2025, cuando Rusia lanzó un bloqueo de gas para someter a este país. En lugar de rendirse, Moldavia logró una hazaña al romper completamente la dependencia de la energía rusa, cambiando rápidamente a soluciones alternativas de Europa y reduciendo la influencia económica directa de Moscú a solo un 2%. Ya libres del chantaje energético, la voluntad del pueblo de Moldavia se dirige fuertemente hacia Occidente, con un apoyo a la integración europea que alcanza entre el 60 y el 70%. Para la generación joven y la clase media, la Unión Europea no es solo una unión económica, sino también un salvavidas que les brinda la libertad de movimiento, las instituciones nobles y un nivel de vida civilizado, valores con los que la Rusia de los oligarcas fríos no puede competir. Ante este tablero de vida o muerte, la presidenta Maya Sandu declaró valientemente que unirse a la Unión Europea es la estrategia de supervivencia nacional de Moldavia para preservar la democracia. Ella está guiando a la nación más pobre de Europa para superar las tormentas de presión de Rusia y al mismo tiempo implementa con determinación dolorosas reformas para eliminar el legado de corrupción, avanzando hacia un sistema judicial independiente. Luchar contra la corrupción, transparentar las compras públicas y construir un sistema de gobernanza responsable a largo plazo. Y entonces, el cambio geopolítico de gran magnitud estalló oficialmente, abriendo un nuevo capítulo para el destino de esta nación. El 15 de junio, en la conferencia intergubernamental celebrada en Luxemburgo, la Unión Europea dio oficialmente la orden de iniciar las negociaciones de adhesión con Moldavia y al mismo tiempo abrió la mesa de negociaciones con Ucrania. La imagen de dos países acompañándose en la mesa de negociaciones de la Unión Europea en Luxemburgo es la prueba más contundente del lamentable y drástico encogimiento de la zona de influencia rusa en Europa del Este. En la primera etapa se abrieron 5 capítulos clave y vitales para poner a prueba de manera integral a Moldavia. El comisionado de ampliación de la Unión Europea, Marta Kos, elogió a Moldavia como uno de los países candidatos con la hoja de ruta más impresionante y se espera que complete la apertura de los capítulos restantes antes de que termine el verano, con el objetivo de estar lista para convertirse en miembro oficial en 2030. Ahora Moldavia ya no está sola en su camino, decide por sí misma su destino, decidida a romper las cadenas para salvar el futuro de su pueblo. El destino de Moldavia nunca ha sido el de una isla solitaria, porque justo a su lado está Rumania, que no solo es un vecino importante, sino también su pariente más cercano, el apoyo más sólido tanto en la historia como en la sangre. El profundo vínculo entre estos dos países va mucho más allá de la definición de una alianza común. Un proceso de reunificación, de facto, ya ha comenzado silenciosamente sin esperar una decisión legal oficial, lo cual se refleja claramente en la ola de pasaportes, la integración económica y la fusión cultural. Activar el escenario de enemigos mortales para derrotar al Kremlin. El clímax de esta estrategia alcanzó su punto máximo en enero de 2026, cuando la presidenta Maya Sandu hizo una jugada inesperada y audaz. Anunció que votaría a favor en un referéndum sobre la unificación con Rumania. Considera esto como un plan de supervivencia. Si el proceso de adhesión a la Unión Europea se retrasa o se ve obstaculizado, unirse rápidamente a Rumania será el salvavidas definitivo para resolver de manera radical los problemas de seguridad y la crisis económica de Mossovar. La tasa de apoyo a la anexión ha aumentado rápidamente en ambos países, superando el 50% cuando se incluye a la comunidad de la diáspora en el extranjero. Aunque el presidente de Rumania, Niki Lozan, declaró con cautela que Bucarest está listo si el pueblo de Moldavia así lo desea, la situación aún necesita más tiempo para consolidarse. Está claro que ambas orillas del río Rud ya se han preparado mentalmente para una transición histórica. Un escenario que el Kremlin nunca estará dispuesto a aceptar y usará todos los medios brutales para destruirlo.
Para evitar el escenario de anexión e integración con Europa Occidental, el Kremlin ha creado un frente de guerra híbrida sofisticada, eligiendo al oligarca fugitivo Ilan S.H. Etadur como comandante en jefe del campo de batalla para las operaciones encubiertas en Moldavia. Antes de las elecciones de 2024, la red de Ilan S. Etadur desplegó una campaña de compra de votos sistemática a una escala sin precedentes, junto con campañas de manipulación de información respaldadas por inteligencia artificial que arrasaba todas las redes sociales. Los canales de televisión, controlados por Rusia, bombardeaban constantemente los hogares de los moldavos con la retórica del Kremlin, obligando al gobierno del país a intervenir, congelando y bloqueando las transmisiones. La naturaleza oscura del enorme flujo de dinero detrás de estas campañas solo salió realmente a la luz en junio de 2026 a través de una investigación impactante del periódico Novaya Gazeta en Europa. El informe reveló más de 83 millones de euros en créditos que fueron inyectados directamente en las empresas que financiaban el proyecto de Ilan S. Etadur, provenientes de entidades financieras bajo el control de Roman Abramovich, ex dueño del club de fútbol Chelsea, y Arkady Sotenberg, amigo de la infancia de Vladimir Putin. El informe reveló que el dinero internacional fue canalizado a través de Kirguistán para evadir las sanciones de Occidente, lo que resultó aún más alarmante. Millones en créditos en esta guerra, incluyendo conglomerados financieros internacionales bajo el control de Abramovich, ex dueño del club de fútbol, y Arkady Sotenberg, quienes apoyan la brutal guerra en Ucrania. En el frente diplomático, la presión también se ha intensificado cuando el embajador ruso en Chisinau, Laos Ozerov, desafió públicamente la neutralidad constitucional de Moldavia, acusando que aviones de transporte militar ucranianos aterrizan frecuentemente en el aeropuerto de Bakhmut. Esta es una jugada destinada a poner a Putin en una posición difícil, convertirlo en una parte beligerante a los ojos del público y socavar su posición. Suscríbete al canal para recibir la información más reciente. El proceso de adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, todos los cálculos brutales del Kremlin, utilizando directamente los recursos financieros bajo el control de los clubes de fútbol y manipulando psicológicamente activos valorados en hasta 350 millones de dólares de Rusia, se vinieron abajo ante la voluntad del pueblo de Moldavia. La presidenta Maya Sandu, reelegida con contundencia, sigue manteniendo la mayoría de los escaños en el Parlamento y la confianza en Europa Occidental no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente. La presidenta Maya Sandu fue reelegida con honores. Su partido mantiene la mayoría de los escaños en el Parlamento y la confianza en Europa Occidental no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente. El análisis político muestra la vertical de la relación se convierte en fuerte que empuja a los países a acercarse más a la alianza social. Sin embargo, el Kremlin aún mantiene bajo su control una carta física extremadamente peligrosa: los recursos energéticos que están bajo el control de Arkady, viejo amigo del club de fútbol Chelsea, y Arkady Sotenberg. La región se ha quedado completamente estancado desde décadas pasadas, con estatuas de Lenin imponentes en las calles, el símbolo de la hoz y el martillo grabado en los edificios y una atmósfera estética soviética. Separada de Moldavia en 1992, después de un breve pero sangriento conflicto, esta región existe bajo el nombre de una nación autoproclamada, no reconocida internacionalmente, pero en realidad está completamente controlada por Rusia, con alrededor de 1.500 soldados estacionados bajo el pretexto de fuerzas de paz. Aún más aterrador, en el pueblo de Kovakna se encuentra uno de los legados militares más peligrosos de toda Europa, un enorme depósito de municiones que almacena hasta 20.000 toneladas de armas de la era soviética, ubicado a solo 2 kilómetros de la frontera con Ucrania y exactamente a 200 kilómetros de la frontera con Rumania. Moldavia ha sistematizado el rechazo de todas las solicitudes para inspeccionar el depósito de municiones, ya que su mera existencia es la excusa suprema para que mantengan tropas en esta región estratégica. El presidente Vladimir Putin no tiene ninguna intención de soltar ese control. En 2026, él firmó un decreto especial para acelerar el proceso de otorgar la ciudadanía rusa a los residentes de Transnistria, una medida que la presidenta Maya Sandu denunció como un intento encubierto de imponer el servicio militar obligatorio. El análisis psicológico de campo muestra una realidad dolorosa pero objetiva.
La mayoría de los adultos jóvenes en Transnistria están buscando huir hacia los territorios controlados por el gobierno de Moldavia debido al miedo extremo de ser enviados a una guerra injusta. Al ver esta debilidad, la estrategia de Moldavia hacia Transnistria no opta por una solución militar, sino que ataca directamente el punto vulnerable de la economía. El hecho de que Rusia cortara el suministro de gas en pleno invierno, sin querer, terminó favoreciendo la posición de Moldavia en términos económicos, porque la propia Transnistria también sufrió graves pérdidas por esta sanción, lo que hizo que la gente de ahí se diera cuenta de que no podían depender completamente de un solo país. La ola de personas cruzando el río hacia Moldavia para buscar trabajo sigue aumentando, lo que le da a Moldavia la oportunidad de apretar aún más el cerco económico sobre el régimen separatista y planear reemplazarlo por un mecanismo de gestión internacional. Se plantea una pregunta geopolítica muy delicada. ¿Podrá Moldavia entrar con confianza a la Unión Europea mientras el problema de Transnistria aún no se ha resuelto? La respuesta más firme y clara fue confirmada por el Alto Comisionado para la Ampliación de la Unión Europea, Matakos, en febrero de 2025. Si Moldavia logra cruzar la puerta de la Unión Europea, aparecerá una paradoja militar aterradora sobre el terreno. 1.500 soldados rusos y 20.000 toneladas de municiones antiguas de repente estarían desplegados justo en el territorio oficial de Europa. Ante una situación así, Moscú se vería obligado a elegir entre dos escenarios amargos: o retirarse humillantemente o aceptar un enfrentamiento directo en un estado de tensión extrema con toda la Unión Europea. Los diplomáticos franceses ya han comenzado a expresar profundas preocupaciones de que Transnistria podría convertirse en una peligrosa puerta trasera para que la inteligencia rusa introduzca operaciones de espionaje y sabotaje en el corazón de Europa. Cualquiera que sea el escenario, sería una pesadilla geopolítica para el Kremlin, pero al mismo tiempo una oportunidad de oro para que Moldavia rompa sus cadenas. Esa pesadilla no se detiene en las fronteras de Moldavia, ya que el cambio de este país está activando un efecto dominó devastador. El país más pobre de Europa también se atreve a desafiar a Rusia. Esta derrota no solo hizo que Moscú perdiera Moldavia, sino que también destruyó la ilusión sobre la eficacia de las herramientas de guerra híbrida. Y ahora, Armenia está al borde de una tercera derrota para Rusia. Después de la traición y el abandono de Moscú durante la crisis por el control de la región de Karabaj, el primer ministro Nikol Pashinyan dio un giro histórico hacia Occidente. Armenia se unió oficialmente a la Corte Penal Internacional, la CPI, cerró unilateralmente las relaciones y marcó una clara distancia con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, liderada por Rusia, y al mismo tiempo abrió nuevos diálogos de seguridad y estrategia con Estados Unidos y Francia. Incluso el complot de injerencia en las elecciones de Armenia por parte de la red del oligarca Ilan S.H. Shor también fracasó por completo. Las armas híbridas del Kremlin se están derrumbando como fichas de dominó en todo el espacio postsoviético. Aunque la situación en Georgia es un poco más complicada, ya que el gobierno actual sigue manteniendo una postura cercana a Rusia, la ola de indignación del pueblo está creciendo en las calles, exigiendo el derecho a unirse a la Unión Europea, lo que genera una presión social asfixiante. Incluso en Asia Central, países como Kazajistán y Kazajistán también han comenzado silenciosamente a trazar líneas para separarse de la órbita de Rusia y pasar a una política exterior multilateral, desafiando silenciosamente la autoridad dominante de Moscú en la región fronteriza. Al observar el panorama general, la zona de influencia histórica de Rusia no solo se está reduciendo, sino que está en camino a un colapso total. Y Moldova es precisamente el símbolo orgulloso de ese colapso, la república más pequeña, más pobre y más débil de la antigua Unión Soviética, pero que ha tenido el valor de mirar directamente hacia Occidente a pesar de todas las presiones y se ha mantenido firme sin mirar atrás. Si un país como Moldova puede hacerlo, entonces otros países también pueden hacerlo, y el Kremlin entiende muy bien este peligro sistémico. Entonces, según ustedes, ¿qué países fronterizos todavía se atreven a apoyar y seguir a Putin?